27 de julio del año 2025. Hoy vamos a tocar el paradigma de rendirse. Con esto vamos a cerrar el estudio. Perdonen la voz. Antes de entrar a la palabra, tengo una pequeña charla con ustedes acerca del concepto de rendirse. Siendo este concepto tan importante en el mensaje, nos da sorpresa de que no encontremos en la Biblia esta palabra. ¿Por qué el profeta basó la parte más importante para la vida del creyente en una palabra que no está en la Biblia? Porque según la doctrina del mensajero, rendirse es esencial para recibir el Espíritu Santo, la señal, sin lo cual no entraríamos en el rapto. Pero eso no debe sorprendernos, la palabra rapto tampoco está en la Biblia, en ninguna parte. Entonces, bueno, el profeta dijo que él usaba esa palabra para describir más cercanamente el evento de lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Un arrebatamiento puede ser público, en tanto un rapto normalmente es en privado, como será el rapto de la novia. En este sentido, la palabra rendirse es lo más acertado en el uso del término bíblico humillarse, para que específicamente se dirija el significado hacia Dios. Como el soldado enemigo que se rinde ante su vencedor, y este vencedor puede disponer de aquel que se rindió como le plazca. Igualmente, como enemigos que fuimos de Dios, nos rendimos ante su buena voluntad agradable y perfecta, para que Él aplique en nosotros los privilegios ganados por Jesús en la cruz. Y ahora sí viene este texto, Santiago 4:10. Oremos antes de leer la palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú, Señor, quien nos enseñe tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos, Señor, recibir la revelación de esta palabra y que esta palabra nos transforme. Guíanos, Señor, y enséñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El término humillarse viene de la palabra, del término griego, tapeinó. Este tapeinó significa deprimir, o sea, hundir. Figurativamente de humillar en la condición o corazón, allanar, bajar humildemente o humillar. Básicamente, vemos que se trata de una actividad voluntaria por medio de la cual nosotros mismos nos rebajamos en un sentido de mérito ante Dios, reconociendo que nunca calificaríamos para su gracia mediante la obra de nuestras acciones y logros personales. Entonces, normalmente nosotros tenemos un sentido de capacidad. Yo sí puedo lograr cosas. Entonces, ese sentido de capacidad lo tenemos que deprimir, o sea, hundir, de que ese sentido de capacidad no sirve para alcanzar la gracia. Ni logros personales, ni sacrificios voluntarios o disciplinas religiosas. Esa es la idea de esta palabra hebrea, humillarse. Perdón, esta palabra griega, humillarse. Es el simple reconocimiento de que no podemos jamás alcanzar los parámetros o estándares de Dios para salvación y menos para cambiar, o sea, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestro temperamento, nuestros hábitos, no. En 1 Samuel 2:9, la segunda parte del versículo dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Esto es categórico, esto es determinante. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Esto es en cuanto a lo que Dios concierne. Conforme este versículo, rendirse a Dios, trae el reconocimiento de que jamás podremos generar la capacidad de agradar a Dios o de que jamás tendremos la capacidad de cambiar nada en nuestra vida.
a menos que sea con la ayuda e intervención directa de Dios mismo. Así que rendirse, en términos del profeta, podemos definirlo de esta manera: humillarse delante de Dios para que Él haga en nosotros lo que quiera, porque reconocemos que no tenemos ninguna capacidad de cambiar. Recordemos que el hermano Branham tomaba la ilustración que le dio un hermano para adorar y alabar a Dios, levantando las manos. Porque, decía este hermano, en la guerra, cuando un soldado se rinde, deja su arma, deja de luchar y levanta las manos. Esa es la dirección correcta de rendirse ante Dios, dejar de luchar con nuestras fuerzas y entregarnos a la voluntad de Dios. Finalmente, la gracia solo puede aplicarse a aquel que se rinde. Hermano, esto es definitivo. Muchas de nuestras batallas o nuestros fracasos en cambiar las cosas es porque queremos que Dios nos ayude, pero sujetamos nuestra capacidad de que algo podemos hacer. Y definitivamente eso es lo que impide que las cosas cambien o sucedan los milagros o sucedan esos cambios de carácter que necesitamos. La gracia solo puede aplicarse a aquel que se rinde. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es la manera práctica de aplicar la humillación personal. Primeramente, según el versículo 6, humillarse es reconocer que Dios es quien tiene el verdadero poder, reconocer nuestra pequeñez ante Él y confiar en que Él nos levantará para hacer lo que Él ha pensado que debemos de ser. En el versículo 7, este reconocimiento se expresa a través de poner nuestras preocupaciones, ansiedades, temores y necesidades en su mano, confiando que su poder nos elevará sobre ello y solucionará para nosotros todo problema, aceptando y reconociendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Esto en contra de la idea que Satanás promueve en el mundo, de que Dios no se preocupa ni le interesan nuestros asuntos, nuestros problemas. Por eso este versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, esta es la manera en que Dios acepta que nosotros nos estamos humillando bajo su poderosa mano. Porque si decimos que nos humillamos, pero confiamos en nosotros para solucionar nuestros problemas, Dios no lo considera que nos estamos humillando, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Esa es la manera de humillarse. Versículo 8. Debemos ser conscientes y perspicaces contra la astucia del diablo, que tratará de que aceptemos su incredulidad en contra de Dios. Es decir, no, Dios no te va a ayudar, a Dios no le interesan tus problemas, a Dios no le interesa lo que te pase. Por eso es que debemos ser perspicaces, conscientes, atentos, porque el diablo anda buscando a quien devorar con sus mentiras. Versículo 9. Debemos también resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Es decir, en palabras del profeta, no prestar atención a lo que Satanás nos trata de convencer en contra de Dios, sino que vigilando en fe de que hemos entregado toda ansiedad a Dios y Dios tiene cuidado de nosotros, nos mantengamos firmes, intercediendo también por nuestros hermanos, quienes están padeciendo los mismos ataques para que ellos y nosotros salgamos victoriosos por el poder de Dios. Todo esto que hemos hablado, todos estos
versículos, estos 3 versículos, o estos 4 versículos, perdón, es lo que significa humillarse en la manera práctica delante de Dios. Ahora vamos a ver que hay un falso paradigma religioso del esfuerzo y sacrificio, es decir, lo que la religión de este mundo nos enseña. El paradigma teológico de este mundo enseña que a Dios le agrada el esfuerzo personal, el sacrificio o incluso el sufrimiento. Hermano, capte esto, por favor. Cuando usted escuche una prédica, un sermón, una enseñanza respecto de esfuerzo personal, sacrificios o sufrimiento, eso es el paradigma de este mundo. Tuercen ciertas verdades bíblicas para apoyar su religión de méritos carnales y amenazan a todo aquel que no lo sigue con ser excluidos de la vida eterna. Directamente enseñan que debes dejar de usar ropa mundana, el acomodo del cabello, los maquillajes en las mujeres, la música y los comportamientos mundanos por un esfuerzo propio y disciplina personal, y con este mérito agradamos a Dios. Ahí está la trampa del diablo. Si en algún momento una persona se presenta en el cielo con su falda larga, su pelo arrastrándosele al suelo, su cara completamente lavada, así que se notan todos los poros abiertos, y tiene un comportamiento de, oh, aleluya, gloria a Dios, muy bien, pero ella se presenta diciendo, esto lo he logrado por mi propio sacrificio, lo que obtendrá será un tobogán al infierno directamente. Dios no puede aceptar y jamás aceptará un esfuerzo personal. Otros hablan de que además del esfuerzo personal, debemos de mortificar el cuerpo, o sea, sujetar el cuerpo a torturas y dolores autoprovocados. Ayuno larguísimos, no dormir para poder orar toda la noche, o abstenerse de ciertas o muchas cosas en la vida. No comer carne, no tomar café y cosas así. Paréntesis, el apóstol Pablo llama a esto de abstenerse de las viandas, abstenerse de comer o tomar ciertas cosas, le llama doctrina de demonios. Nuevamente, todo esto basado en el esfuerzo personal y mérito propio. Ese es el paradigma teológico que tiene este mundo. Otros paradigmas teológicos exigen que se tiene que pasar por ciertas experiencias sobrenaturales, mayormente ligadas a los dones del espíritu, como hablar en lenguas, profetizar, ver visiones, y obviamente esto logrado mediante sacrificios personales como ayunos de 40 días, largos periodos de vigilia o abstinencias. El profeta dice textualmente, ustedes necesitan deshacerse del mundo y de todas estas cosas diabólicas. O sea, esto de acá, todos estos sacrificios, ayunos, buscar experiencias por mortificar el cuerpo, entrar en estados de alterados de conciencia por haber llevado el cuerpo físico a límites, le llama cosas diabólicas. ¿Ven? Ustedes necesitan deshacerse del mundo, o sea, de agradar al mundo y de todas estas cosas diabólicas, estos parámetros teológicos, y tomar la palabra de Dios en su corazón. Ustedes tienen que ser enseñados cómo hacer eso. O sea, estamos buscando de cómo queremos ser enseñados cómo rendirnos. Estas son cosas diabólicas, es decir, doctrinas de demonios que, basados en el sacrificio de Caín de méritos propios, quieren acercarse a Dios por medio de las cosas que ellos mismos pueden lograr. Y aquí viene algo que contradice este tema de testificar de la fe o o compartir el evangelio. No es criticar. Ahí está la cita, pero voy a ir a mi comentario. Otros enseñan que el verdadero camino es abstenerse, sufrir y angustiarse por no poder participar de lo que les gusta. Predican que para llegar al cielo hay que dejar de ir a fiestas, bares, discotecas, dejar
de vestir de cierta manera, dejar de tomar licor y dejar de fumar. Si bien es cierto que estas cosas son efectos secundarios del cambio de naturaleza, no son el cambio principal. Lo principal es la fe que nos justifica y nos hace aceptados ante Dios. El paradigma equivocado de la teología mundana y diabólica es que la abstinencia basada en el esfuerzo propio nos da la santidad necesaria con la cual veremos a Dios. Nada más lejos de la verdad. La única santidad que Dios acepta es aquello que Él mismo puede proveer. De nuevo, la única santidad que Dios acepta es aquella que Él mismo puede proveer, aquella santidad que Dios mismo te da, no que tú dejaste por esfuerzo y te aburres como un nabo ahí metido en el refrigerador, anhelando ir a las fiestas y bueno, no, pero soy cristiano, no puedo ir. Eso no es santidad, es simplemente enjaular a un chancho para no dejarlo irse al lodo donde quiera revolcarse. No hay cambio de naturaleza. La verdadera santidad es cuando Dios te quita ese gusto por la fiesta, Dios te quita el gusto por el cigarro, el trago, el gusto por el mundo y los placeres mundanos. Esa es la santidad que Dios acepta. También existen los cristianos dependientes de cosas del mundo para su gozo. La comunión con el Espíritu Santo es el verdadero parámetro. Cuando podemos expresar un gozo interior que no es humano, sino sobrenatural, que no depende de circunstancias, y esto porque toda circunstancia ha sido rendida al Señor. Un creyente puede disfrutar del gozo del Espíritu Santo y no necesitar de estímulos externos, sino que objetivamente se siente embriagado del Espíritu porque ha puesto su mirada en lo invisible y en su interior. Es una constante fiesta espiritual de alabanza y adoración. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra modestia, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos llenos del Espíritu? El apóstol Pablo lo pone aquí directamente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Aquí no está hablando de ayunar, de pasar toda la noche en vigilia, de flagelarse, de arrodillarse sobre chapitas. Está hablando de una actitud interna del Espíritu cantando dentro de nosotros, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos pasajes reflejan la personalidad y el carácter de un cristiano, llevando su experiencia en la tierra según la voluntad de Dios, de haberse rendido a su voluntad, de confiar que Dios solucionará cada problema, que Dios está a su lado en todo momento. El gozo y la paz son su característica en la vida. Si lo ponemos en ingeniería inversa, si no tenemos gozo y paz en la vida, es porque no estamos confiando que Dios solucionará cada problema y de haber rendido nuestra voluntad a Él. Bueno, el mensajero coloca estos parámetros como señal de que una persona se ha rendido ante Dios. Cabe hacernos la pregunta, si no estoy en paz y gozo, ¿significa que no me he rendido a Dios? Sí, esa es la respuesta. Aún estamos luchando en nuestras fuerzas. Y el paradigma teológico
diabólico y mundano nos está engañando, siempre creyendo que algo nos falta hacer. Más oración, más sacrificio, más abstinencia, más devoción. Eso es negar la obra completa de Jesucristo por nosotros. Hermano, ubiquemos esta sensación. Algo me falta. Dios no me contesta porque algo me falta. No, Dios no te contesta porque crees que algo te falta. Ese es el tema. Estamos negando con esa sensación, con esa idea de que algo nos falta, de que Jesucristo compró todo en la cruz. ¿Qué cosa es rendirse específicamente? Bueno, para rendirse verdaderamente, empezamos por creer la palabra, que es la verdad absoluta. La palabra dice que debemos creer que todo lo que necesita pagarse ha sido pagado por Jesucristo en la cruz. Dice la palabra que todo lo que ha debido ser obedecido ya fue obedecido por Jesucristo. Y Él nos ha regalado su obediencia. Por eso somos justos y justificados ante Dios. Que el único requisito que Dios requiere de nosotros es creer. Y si creemos es porque Él nos ha dado de su fe. Si tenemos su fe es porque hemos sido predestinados. Hermano, este es un tema tan profundo y tan sencillo, le vamos a dedicar un sermón especial solo a predestinación. Esto significa que no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos, ni con nuestros errores, no por nuestra voluntad, ni la voluntad de ningún hombre, que todo depende de la elección que Dios hizo y Él no puede fallar en sus planes. En otras palabras, hemos sido traídos a este mundo para expresar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos predestinó y eso no depende de nosotros. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿En qué me equivoqué? Tomé decisiones equivocadas. Igual que Abraham, Dios nos encontrará y ordenará todo para producir la palabra. No interesa en qué punto de tu vida estés, lo que tengas que cumplir en la vida, aquello a lo cual Dios te predestinó, así será a pesar de todo error que tú tengas. Eso es creer la palabra. No depende de nosotros, depende de Él quien nos escogió antes de la fundación del mundo para recibir el Espíritu Santo y crecer en la estatura del varón perfecto. El ser humano siempre trata de fabricarse una religión, algo que él mismo pueda hacer para tener mérito propio, por pequeño que sea, pero no es así en la palabra. Somos producto de la voluntad de Dios y no de la nuestra. Se nos dio una voluntad solamente para usarla en fe, en correlación con la voluntad del Padre. Por ello, solamente debemos confiar en la voluntad de Dios y creer que su palabra ya está cumplida. Él mismo nos encontrará con ese poder de manifestación. Voy a resaltar este párrafo porque es muy importante que podamos meditar en esto. Solamente debemos confiar en la voluntad de Dios y creer que su palabra ya está cumplida, ya estás sano, ya eres próspero, ya estás bien, no importa las circunstancias actuales, no interesa lo que esté pasando, confía en que esa palabra está cumplida, es más, está dentro tuyo. Creyendo eso, Dios se encontrará contigo con ese poder de manifestación. Ahora, en el paradigma de rendirse, Dios tiene que bajar y ayudarnos a ordenar las mecánicas. Es entregar a Dios lo que no podemos. El falso paradigma teológico te dice que si tú pudieras conocer la doctrina exacta de algo, o sea, cómo realmente está en el griego, en el hebreo, exactamente qué dice ese versículo que tú quieres producir. La técnica celestial, o sea, bajadita del cielo, que baje un ángel y te diga, mira, 1 más 1 son 2 y 2 más 1 son 3, y si a eso le agregamos +1 son 4. La fórmula, la técnica celestial. El, el know-how, conocer cómo se hace, cómo hago tal cosa, ¿no?
¿Qué hacían los profetas? ¿Qué tenían ellos? Bueno, entonces, si tú conoces todo esto, lo conoces, tú mismo, por tu esfuerzo e inteligencia, al hacer las mismas cosas, vas a lograr los mismos resultados. ¿No captan la idea? Si podemos conocer exactamente cómo está escrito en la Biblia y lo puedo hacer, entonces tiene que resultar igual. Si nos damos cuenta, este es el antiguo sistema de mezclar la verdad con la mentira para destruirte al final, porque está tomando la palabra de Dios como teurgia. Liturgia es servir a Dios. Teurgia es manipular a Dios y usar su poder mediante rituales y sacrificios personales en este caso. Entonces, si yo hago esta técnica y le doy mi cuota de fe personal, de sacrificio personal, de concentración, entonces Dios tiene que cumplir porque yo he cumplido sus requisitos en mis propias fuerzas, ojo, en mis propias fuerzas, entonces Dios me tiene que obedecer. ¿Ven? Eso es lo que hace, por ejemplo, un cura en la misa. Él parte el pan y dice, ¿el parte qué pan? Ni siquiera, es una hostia. Tiene vino mezclado con agua, que es ¿cómo se llama? El, un vino que nunca Dios ordenó que se use en esa mezcla. Dios nunca ordena mezclas. Y luego ordena en latín de que ese pan se convierta, que Dios se meta en ese pan y se convierta en ese pan, porque se van a comer a Dios. Eso es teurgia. ¿Ven? Y así hay los que dicen, no, si yo encojo el versículo y me pongo a confesar, oro de cierta manera, hago la oración de los 7 pasos, entrando por el tabernáculo y llegando al lugar santísimo, y hablo en lenguas y tienen toda la técnica, entonces que Dios está obligado a cumplir. Este falso parámetro pierde de vista lo más importante, ¿no? Por ejemplo, si Dios le ordenó a Sansón que no se corte el pelo, voy a tener fuerza, entonces para ser Mister Universo, para ser el hombre más fuerte del mundo, me voy a dejar crecer el pelo. Y como dice el profeta que tenía 7 trenzas, lo voy a tener en 7 trenzas. Y de esa manera, Dios está obligado a hacerme el hombre más fuerte del mundo, porque estoy haciendo lo que Sansón hizo. Bueno, estoy tomando un ejemplo así drástico para que podamos entender. Lo que se pierde de vista es que fue Dios quien le dijo al profeta, en este caso a los padres de Sansón o al creyente, qué era lo que tenía que hacer. Eso en primer lugar. Entonces, para que nos funcione a nosotros, el hecho de hacer lo que otro hijo de Dios hizo, debemos comenzar por recibirlo de Dios primero. Claro, si se dan cuenta, si yo veo lo que el profeta hizo, antes de ver lo que hizo, debo darme cuenta que Dios le dijo que hiciera. Y eso es lo que tengo que tener primero. Porque si no tengo eso, me está faltando lo principal. Tener esa revelación primero. Entonces, si tengo esa revelación, puedo actuar bajo esa revelación y definitivamente se producirá el mismo resultado. Pero en este caso es Dios quien inició la actividad primero, no nosotros. El engaño en este caso es pensar de que si podemos ordenar nuestra vida por nosotros mismos, por esfuerzo personal, seríamos aceptados por Dios. Por ejemplo, si dejáramos de usar cierta ropa para vestir muy modestamente, dejáramos de comer de ciertos manjares, dejamos de fumar, de embriagarnos, dejáramos nuestro cabello de acuerdo a ciertos parámetros y ya no mentiríamos, ni robaríamos, ni hiciéramos nada que se considere pecado. Entonces, luego de esto estaríamos bien. Pero sucede que este yoga del cual estoy hablando ha logrado todo eso por esfuerzo propio y nunca será aceptado por Dios para ser salvo. ¿Sí? Porque hay gente en la India, hay gente asceta, hay gente que se dedica a dominar su cuerpo con su voluntad y nunca le vas a poder encontrar un pecado. ¿Son salvos? No, niegan a Jesucristo. Parte de rendirnos es reconocer que habrá cosas que no podemos arreglar, especialmente las más importantes, quizá por mi genética o crianza.
etcétera, nunca me gustó fumar. Entonces dejar el cigarrillo no es gran cosa. Podríamos encontrar que naturalmente hay ciertas cosas que no son fáciles de dejar en cuanto a comportamientos del mundo. Bueno, ese es nuestro diseño natural. Pero para estar bien con Dios, necesitamos que Dios mismo nos arregle, nos conforme a su voluntad, que los cambios en nuestra naturaleza provengan de Él mismo para que sean aceptados delante de Él. Dios mismo se provee el sacrificio. Dios le dio a Abraham el carnero para sacrificar en lugar de Isaac. Otro animal, por muy puro o kosher que sea, no hubiera servido. No pudiera Dios llamarse Jehová Jireh si Abraham mandaba a traer otro animal en lugar del que Dios proveyó. ¿Se recuerdan la historia, no? Abraham estaba sacrificando a Isaac y Dios le dijo, no, no levantes tu mano contra el muchacho, ya conozco que temes a Dios. Le hizo el juramento, le hizo la promesa. Y luego Abraham vio a sus espaldas un carnero. Sabemos que no estaba ahí, que fue creado para ese momento. Y Abraham hubiera podido decir, oye, qué carnero tan bonito, no me conviene matar a esto. Y mandar a su criado, tráigame otro carnero allá del corral. Dios no hubiera aceptado ese otro carnero, porque no hubiera sido Jehová Jireh, sino Abraham Jireh. Abraham se proveyó a sí mismo de un sacrificio. No, no. Dios se proveyó a sí mismo de un sacrificio. Entonces tiene que ser a la manera de Dios o no servirá. Tiene que ser la misma santidad de Dios compartida con nosotros la que nos permitirá ver a Dios. Otra santidad, otra procedencia de esa santidad no será aceptada. La santidad de esfuerzo personal será rechazada. Veamos, la vida de Sarepta entregó y rindió toda su seguridad momentánea. Ahí tiene la cita, mi comentario. Si nosotros solo estamos seguros o solamente podemos confiar en lo que hacemos, en nuestras acciones o criterios, entonces más que nunca debemos clamar al Señor que nos quite ese comportamiento. Debemos humillar nuestros esfuerzos ante Dios, rendirnos, confiar y entregar las preocupaciones. Dios ha prometido, y ese, o sea, la promesa, debe ser nuestro descanso. Porque el tratar de esforzarnos es únicamente personificar como los hipócritas, tratando de comportarnos como algo que no somos. Porque la conversión viene de Dios, no de nuestro esfuerzo. No importa cuánto nos comportemos como cristianos, si Dios no nos ha convertido, nuestro cristianismo es ilegítimo. El ayuno verdadero no es sacrificio ni esfuerzo, es sobrenatural. Si Dios nos llama a ayunar, no vendrá el hambre. Si Dios nos llama a una vigilia, el sueño no aparecerá. Y al día siguiente estaremos como si hubiéramos dormido muy bien. Si Dios quiere que hagamos algo, Él nos dotará de todas las cosas que necesitamos para hacerlo. Por lo tanto, el esfuerzo personal no encaja en el pacto de gracia, porque tiene que ver con el mérito personal. Y el mérito personal de alguien que no ha sido convertido por Dios es inmundicia delante de Dios. Como le dijo una vez Dios a Israel, vuestras obras de justicia, vuestra manera de cumplir los mandamientos son trapos de inmundicia delante de mí. No los acepto. Así de simple. Lo siguiente, para rendirse, es el arrepentimiento. O sea, primero es creer la palabra de Dios, que la obra está completa, que todo proviene de Dios. Mi santidad, mi justificación, mi nuevo nacimiento, mi estatura de varón perfecto, todo lo que necesite viene de Dios, ya está en mí. Jesucristo hizo el pago completo y eso fue por predestinación, libre de mi esfuerzo, libre de mis errores. Yo no intervengo. Fue predestinado por Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente es arrepentirme. El arrepentimiento, específicamente por no haber creído la palabra, no haber conocido la palabra. Todo arrepentimiento gira alrededor de no haber estado en la palabra, porque la palabra se cumple. No creer eso es incredulidad. No confiar en la palabra es incredulidad. Hay mucha gente que se arrepiente de sus pecados, pero quiere seguir creyendo respecto de la Biblia lo que le da la gana.
quiere seguir creyendo sus propias ideas respecto de Dios. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es no haber creído en la palabra, en Jesucristo, quien es la palabra. Sabemos que incredulidad es el verdadero pecado, así que debemos mantener fe en la palabra. Ella es su propia garantía de seguro cumplimiento. Ya está dentro nuestro, la palabra. En su tiempo perfecto, Dios vendrá para manifestar esa palabra. El arrepentimiento tiene un objetivo específico: la llenura del Espíritu Santo. No puede ni debe terminar en otra cosa. Prácticamente todo evento en la vida del creyente debe tener como premisa, como medio y manera, la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué me arrepiento? Para ser lleno del Espíritu. Después de los eventos del aposento alto, ya en el templo, cuando sanó ese cojo de nacimiento, les prohibieron a los apóstoles predicar la palabra. Ellos le dijeron: no, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego se juntaron todos y volvieron a orar, y otra vez sucedió la misma experiencia del aposento alto. Ven, todo el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, hermano, si oramos, si buscamos a Dios y nos arrepentimos, es porque estamos buscando que nos llene de su Espíritu. ¿Cuáles son los efectos de rendirse? El efecto de rendirse es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Ambos producen cambio de naturaleza, cambio en los deseos. Me explico. Bautismo del Espíritu es la primera vez que el Espíritu viene a tu vida. Y la llenura del Espíritu Santo son las posteriores experiencias de ser nuevamente lleno del Espíritu Santo. Nada más, pero al final de cuentas es que el Espíritu te llene. No debemos confundir esto con inmunidad a la tentación. Ojo, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo producen cambio de naturaleza, pero eso no es inmunidad a la tentación, pues Adán y Eva, con naturaleza perfecta, cayeron en la tentación y engaño del enemigo. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo no puede alejarse de Dios, sigue necesitando de Dios. La tentación ha sido vencida por nuestro Redentor, y al rendirnos a su obra completa y guía, seremos librados, tal como él mismo ha pedido. Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros podemos ser engañados y atrapados en el mal. No son del mundo, así que está hablando del nuevo nacimiento, y esta es la última oración que Jesús hace: como tampoco yo soy del mundo. ¿Ven la predestinación? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo Dios nos va a guardar del mal? En la palabra. Cuando nos quedamos con la palabra y no pensamos más allá de la cambio de naturaleza, tiene que ver con los deseos y motivaciones del corazón. No significa que lo sabemos todo y que tenemos inteligencia para todo. Aún podemos ser engañados en nuestro razonamiento y actitudes, como el apóstol Pedro, simulando hipócritamente que no tenía comunión con los gentiles al llegar los judaizantes, o ser directamente engañados por el enemigo. Por ello, rendir nuestros pensamientos y sabiduría, lo que creemos que es correcto, es necesario. Rendirse trae los frutos del Espíritu junto con el cambio de corazón. Somos transformados en nuestras costumbres y maneras. En todo deseamos estar alineados con la palabra. Esta es una de las evidencias de haberse rendido. Principalmente, perdón, principalmente, y esto creo que es definitivo, cambiamos en lo que nosotros consideramos importante. Cambiamos en nuestro deseo de agradar a alguien para querer agradar solamente al Señor. No nos importa lo que el mundo dice, o ciertas amistades, o ciertas personas importantes. Queremos agradar a Dios, y si eso significa desagradar a otras personas, en realidad no nos importa. No por desprecio, sino porque es muy peligroso agradar al hombre
que está guiado por Satanás al no ser creyentes, ¿no? O sea, tu jefe, tú no sabes si es masón, si es, o qué sé yo, idólatra o algo, está guiado por Satanás. Agradarle a él será agradar a su verdadero jefe. Por eso, no es por despreciar, a mí no me importa lo que piden, no, así no dice la Biblia, sino que tenemos que ser amables, pero agradar a Dios. El efecto principal de rendirte es que tu tesoro está en el Señor y no en los hombres o en la tierra. Con esto terminamos. Finalmente, rendirse. ¿Qué cosa es rendirse? ¿Cuál es el paradigma de rendirse? Podríamos resumir el paradigma de rendirse en que es una entrega de nosotros mismos con la disposición de que Dios cambie lo que tenga que cambiar en nosotros. ¿Ven? Es una entrega de nosotros mismos con la disposición de que Dios cambie en nosotros lo que tenga que cambiar. Si es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, la idea de cómo funcionan las cosas, dejamos que Dios nos revele la verdad. Si son mis metas personales, nuestros proyectos personales, Señor, quiero hacer esto, aquello, lo otro, pero me rindo, Señor. Si fuera nuestra manera de vivir, no, yo soy vegano, yo soy, qué sé yo, ¿no? Y Dios te dice, no, nos rendimos para que Dios cambie las metas conforme a su voluntad o bendiga nuestro camino personal. Entonces, rendirse es la disposición. Señor, heme aquí. Si tienes que cambiar algo en mí, cámbialo, Señor. Tienes 100% permiso de transformar, cambiar, mover, modificar, quitar, poner conforme a tu voluntad. Cuando una persona viene con esta actitud ante Dios, se está rindiendo. Oremos, amado Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesucristo oramos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, que tú permitas que podamos estar llenos de tu presencia, llenos de tu espíritu, que tú hagas en nosotros conforme tu perfecta voluntad. Ayúdanos a una completa entrega para que la gracia completa venga sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Redentor. Amén.